Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Regreso del Más Allá, una película de fantaterror protagonizada nada más y nada menos que por Ana Obregón y por Antonio Resino y dirigida por Juan José Porto. Que bueno, tenemos una película que tiene elementos dentro de su sencillez y que, bueno, es un argumento que ya se ha visto infinidad de veces, aunque en aquella época quizá no tanto, pero después de Al final de la escalera, que fue el estandarte dentro del cine de fantasmas, pues empezaron a haber muchas películas de ese tipo. Pero esta película ya digo que dentro de que solamente tenemos dos actores, este es una pareja, un matrimonio, Ana Obregón y este Antonio Resino, y una casa. O sea, prácticamente no sale casi nadie más. Es toda la película ellos dos en esa casa y bueno, pues algún secundario más. Pero ya digo que dentro de la sencillez que tiene la película, tiene momentos bastante escalofriantes y bastante bien conseguidos dentro de lo que es generar terror. Sobre todo por el mal rollo que generan esos momentos. La película no se corta un pelo, estamos en una época ya, a principios de los 80, que, bueno, vale todo, igual que en los 70, no hay esa restricción que hay hoy día, tanto ya no explícitamente, porque eso va a épocas, en meter escenas más sangrientas o más fuertes, en cuanto incluso a violencia, eso va a temporadas, pero me refiero yo a lo políticamente correcto, a esto no se puede hacer, esto sí, tal, en aquella época estaba permitido todo, entonces, bueno, tenían una libertad que hace ya tiempo que se perdió en ese aspecto. De hecho que la película empieza directamente de una manera muy potente. Empieza con un tipo entrando a una casa con una especie de lanza y hay una pareja que está acostándose y el tío los ensarta a los dos. Una escena bastante sangrienta que por supuesto está tomada de Bahía de Sangre, de Mario Bava, y a la vez de la segunda parte de Viernes 13, que es a su vez homenaje a la escena de Mario Bava. Pues esta escena es lo mismo, pareja haciendo el amor y el tío los ensarta a los dos con una lanza. Se esconde, no le vemos la cara al asesino, se esconde detrás de unas cortinas, aparece un hombre y al tipo le coge por detrás de la cortina con la mano y la agarra y le corta el cuello con una navaja. Luego entra una mujer y coge con una correa y la estrangula. O sea, ha habido un asesinato múltiple en un momento muy violento, muy violento, nada más empezar la película. Vemos que en esa misma casa, suponemos que han pasado un tiempo de ese asesinato, en esa misma casa, un matrimonio la ha alquilado porque necesitan pues, una casa aislada, como de campo, necesitan un lugar solitario, ella para escribir una tesis de psicología y él para escribir una novela porque él es escritor de novelas. ¿Qué pasa? Que a ella en el pueblo le han dicho que en esa casa se cometieron unos asesinatos. Entonces cuando llega empieza a ver los fantasmas de las personas que han muerto en esa casa, los fantasmas deambulando y enseñándole imágenes de lo que ocurrió, de ese crimen que ocurrió en esa casa. Bueno, ella entonces decide cambiar su tesis, porque también está interesada en el terreno de lo parapsicológico. Entonces, en vez de ser una tesis basada en lo que es en la psicología tradicional, va a hacer una tesis basada en esos fenómenos parapsicológicos que resulta que, según una teoría de un científico que nombra, un científico inglés, hay una teoría que dice que los lugares guardan los recuerdos de las personas que allí han fallecido. Es decir, y hay personas que tienen una capacidad, digamos que tienen psíquicamente el poder, mediante esos objetos, ver pues esas escenas que sucedieron precisamente en esos lugares. Sobre todo suelen ser escenas ya violentas, o sea, gente que ha muerto en circunstancias violentas, en este caso es un asesinato múltiple, pues entonces es como que esa energía, porque al fin y al cabo los seres humanos somos energía, esa energía al morir de una manera tan violenta, esa energía es como que se queda arraigada en esa casa, en esas paredes, en esos muebles, en los objetos de la casa, y esas escenas tan violentas se quedan ahí como para repetirse una y otra vez, como esa energía negativa que no se va de la casa y como esa energía negativa ha sido producida por ese escenario tan ultra violento, pues es como que se repite una y otra vez el mismo escenario en el que murieron esas personas con esa violencia tan exagerada y de ahí se quedó esa energía negativa impregnándolo todo. Y hay personas que tienen un don especial psíquicamente para poder, al estar
al lado de esos objetos, de esas paredes, de ese lugar donde sucedió ese acto tan horrendo, poder ver eso que sucedió en el pasado, ese acto tan horrendo, como si realmente estuvieran allí, esa persona presente. Eso lo pudimos ver mucho después también en la película de Skull Killer de Paul Naschy, que también veían unas escenas de asesinatos que sucedieron en el pasado, como si estuvieran las personas que la ven en esa época viendo lo mismo, como si estuvieran presentes, cuando son dos líneas temporales diferentes. Entonces ella, claro, al ver esas imágenes, al principio piensa que es porque está sugestionada por aquello que le han dicho en el pueblo, de los crímenes y tal, se lo comenta al marido, el marido le, por supuesto, es lo que pasa en este tipo de películas. Es que estoy viendo cosas y tal, bueno, eso porque está sugestionado, tal, ya se te pasará, no le da mucha importancia. A todo eso le está escribiendo un libro que no le quiere decir a ella de qué trata, ni quiere que ella le eche un vistazo, como otras veces se ve que ha ocurrido, que ella ha podido leer antes de que lo terminara, lo que estaba escribiendo el marido. En este caso le dice que no quiere que lo lea hasta que lo termine. Y bueno, ella al final, y en esto a lo mejor es un aspecto de la película, bueno, pues que queda, podríamos decir que no es algo lógico, entra fuera de la lógica, porque si te quedas allí y sigues viendo esos espectros, esos muertos que están deambulando por la casa todos los días, a toda hora, y te están pegando sustos de la hostia, pues lo lógico sería que al final dijeras, oye, aquí pasa algo, vámonos de esta casa, o me pasa algo a mí, voy a un psiquiatra y tal, pero vámonos de esta casa, no sé. Pero es como que lo normaliza. Pero a la vez eso también le da un toque como irreal a la película y pesadillesco, ¿no? El que ella como que normalice eso. Es más, de ahí es cuando quiere ya cambiar la tesis y empezar a investigar sobre esos sucesos paranormales, y ella se considera que es, según esa teoría, que ella tiene esa capacidad psíquica y que ahí ella puede ver los crímenes que se sucedieron en esa casa y que se lo dijeron en el pueblo a ella. También hay otro detalle, porque dicen que hay algunos objetos que pueden hacer que la persona, esos objetos, digamos que son como comunicadores, como que guardan esa energía negativa, y cuando una persona tiene ese don, vamos a decirlo así, ese don de poder percibir esas escenas que se han quedado guardadas en esas casas, esas escenas violentas que se han quedado ahí pues como guardadas en esa casa y que se repiten una y otra y otra y otra vez, hay objetos que son los canalizadores para que esa persona pueda ver esas escenas tan macabras. Pero también pueden ser animales, sobre todo los gatos. En esa casa había un gato, cuando vemos la escena del principio había un gato pequeñito, y ese mismo gato lo vemos después en esta casa. No sabemos si es el mismo gato o si ha pasado mucho tiempo, a lo mejor es una cría de ese gato, ¿no? O un descendiente de ese gato, o simplemente es otro gato que es igual, pero es el mismo tipo de gato que vimos al principio cuando se cometieron los asesinatos. A todo eso el gato es como si fuera un espía. Pero los gatos también son así, son como muy curiosos, siempre están mirándolo todo, y cuando no, tú no te enteras, y a lo mejor hay un gato ahí que te está mirando, y no te enteras, son tan sigilosos que son como si fueran espías, están como vigilándolo. Y en un principio están como vigilando ese gato, esa escena de ese crimen, está como viéndolo todo, ¿no? Mata a todas las personas y el gato está ahí como vigilando. Cuando llegan, se encuentran ese gato en la casa, ella decide quedarse con el gato, y el gato está todo el rato también vigilándolo todo. Parece que el gato también puede ver esos espectros al igual que ella. Y puede ser que el gato sea ese animal canalizador, ya que los gatos siempre han sido mitológicamente pues como emisarios que pueden comunicar nuestro mundo con el mundo de los muertos, un poco como esa especie de catalizadores entre los dos mundos. Eso, por ejemplo, también lo creían los egipcios, que tenían al gato prácticamente como semidioses. Entonces ese gato puede ser que sea ese canalizador, ese animal que haya, al haber visto esa escena tan cruenta, puede ser ese canalizador que a ella, que tiene ese don, pues haber sido pues el animal que le traspasase a ella, que hiciera que ella pudiera ver esa escena con el don que tiene ella, ¿no? Como lo que comenté también en la película de Puppet Master, que había una chica que si tocaba un objeto podía ver quiénes habían estado en ese lugar, en ese objeto, una cama, quién había estado en esa cama, lo que habían hecho en esa cama. Pues esto es lo mismo, a través del gato, ella puede, a través del gato estando paseando por la casa, ¿no? Puede ella ver lo que sucedió en esa casa, ese acto tan violento que se repite una y otra vez. Pero a la vez, esos espíritus, que como digo, dan muy mal rollo, la película es muy espectral, todo de noche, ella muchas veces, claro, el marido está durmiendo, está escribiendo el libro, y ella está, muchas veces la vemos sola, también el marido a veces se va,
y pasillos oscuros, siempre oye ruidos, y de la nada aparece un espectro, todos totalmente blancos, desnudos, porque claro, pilló a la pareja esa desnuda, aunque bueno, había el hombre este que le corta el cuello y la mujer iban vestidos, pero totalmente blancos, llenos de sangre, aparecen de la nada, claro, todo oscuro, ver esas caras tan blancas, esas llenos de sangre, aparecen, ya digo, de la nada, a lo mejor está en el aseo y de repente mira y en el espejo y está detrás, o abre una puerta y hay un espectro ahí, o va andando y de la oscuridad aparece uno. Tiene escenas de terror muy bien conseguidas y muy espectrales. Y parece que le quieren indicar algo. Es de ahí lo que se toma de al final de la escalera. Esos fantasmas que quieren decirte algo, ¿no? Como que quién es el asesino, qué sucedió aquí, o corres peligro. Esto ya se ha visto mucho. Era como al final el patrón que se utilizaba en este tipo de películas, que surgió a partir del final de la escalera. Quizá antes a lo mejor con The Innocents, pero el patrón se marcó más con Al final de la escalera y luego pues ya surgieron un montón de películas. El último escalón, Lo que la verdad esconde, El sexto sentido también, todas esas películas de terror que venían de Japón, luego de Corea y tal. Y esta película un poco va en esa línea. Entonces no voy a hacer spoilers, no voy a desvelar al final lo que sucede, aunque la verdad es que es bastante sencillo. Si tienes un poquillo de picardía, más o menos te hueles la tostada de lo que los fantasmas le quieren indicar. Es como que le están indicando algo, le quieren decir algo. Y entonces entre que al principio se espanta, luego es como que intenta averiguar qué es lo que le quieren decir esos espectros. Y a todo eso ya digo que la película está muy chula, es muy entretenida, dura poquito, tiene 1 hora y cuarto, pero dentro de la sencillez que tiene, solo 2 personajes, y por supuesto, bueno, pues los que hacen de espectros, pero en general 2 personajes en una casa, a veces solamente está ella, y sin efectos especiales prácticamente nada, exceptuando pues alguna escena sangrienta, como cuando los atraviesa con lo que es la lanza esa y a la pareja y tal. El final también es bastante sangriento, que recuerda mucho al de otra película. Al de varias películas, pero sobre todo a otra. No voy a decirlo porque si no ya os vais a oler más aún la tostada, pero el final también es muy violento. Y también tiene escenas cuando se sabe todo el pastel, lo que sucedió, el por qué mataron a esta gente y todo. Es bastante macabro todo, bastante siniestro y con escenas también muy violentas. Entonces la película funciona como película de terror. Simplemente con 4 personajes, maquillajes, los pintas así a todos de blanco, una casa y tal, y ya tienes hecha una película. O sea, esa puede ser la casa mismo del director. O sea, aquí en mi casa, tal, 2 actores, unos cuantos extras, los pintamos de blanco, algo así de sangre falsa y tal, 4 duros y ya tengo película. Pero la cuestión ya no es 4 duros y ya tengo película, es tener cierta maña a la hora de realizar la película. Entonces aquí ya digo, juega muy bien con la oscuridad, juega muy bien con los interiores de la casa, con las apariciones espectrales, dan mucho mal rollo esos espectros cuando aparecen. Entonces funciona bastante bien como película de terror, siendo una película, ya digo, que no tiene grandes efectos especiales, de hecho que no tiene prácticamente efectos especiales, salvo algún efecto especial práctico con sangre, la lanza y todo eso, y sin embargo funciona la película. Entonces yo es una película que recomiendo, ya siendo dentro de la etapa del fantaterror que estaba ya como decayendo, pero aún estaban personas como Paul Nashi, por ejemplo, Jesús Franco, José Manuel, Juan Piquer Simón, ¿cómo era José Ramón, no me acuerdo, bueno, había otro que también estaba haciendo películas en aquella época, entonces bueno, más o menos estaban como manteniéndolo, igual que Dario Argento o Lucio Fulci intentaban mantener ese cine de terror italiano, o también Joe D'Amato, Ruggero Deodato, estaban por ahí, Umberto Lenzi, luego Michele Soavi, pues estos intentaban que el terror español siguiera un poco bien. José Ramón Larraz, exactamente, no me salía el nombre, José Ramón Larraz. Lo intentaban. Al final poco a poco se fue apagando, pero bueno, tenemos algún ejemplo que está bastante bien dentro de lo que es este subgénero que surgió en España. En fin, poco más que comentar. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que sois todos muy felices y hasta siempre.